Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Vaya caso de encuentros del tercer tipo que les traigo hoy. Desde luego uno de los más curiosos y que desde luego estaría exponiendo que puede existir un antiuniverso, es decir, un reverso de nosotros mismos. Estos hechos que les voy a contar ocurrieron un domingo 18 de diciembre de 1977, y el protagonista se llama Miguel Herrero, de Alcalá de Henares, en Madrid, en España. Un hombre de 34 años de edad, conductor de profesión, que decidió irse a pescar a los pantanos de Buendía. Y entonces, pues cogió, eran las 5 de la mañana, decide emprender el viaje, iba solo en su automóvil y camino de la carretera, pues todo era normal y llega hasta el cruce con la carretera de Peñalver. Era de noche, iba solo prácticamente en la carretera. Y pues ahí tenemos al señor Miguel Herrero conduciendo, tenía puesto un casete en la radio, todo iba bien, hasta que de repente las luces de su vehículo se apagan completamente, ¿no? En un principio podía pensar que se habían quemado los fusibles, pero claro, el sistema eléctrico del coche que llevaba, también tenía un sistema independiente para las luces del tablero, y las luces del tablero también estaban totalmente desconectadas. Y entonces dijo, no sé qué es lo que ha podido pasar. Total, que este hombre se baja del coche a revisar los fusibles y se da cuenta de que todo está en perfecto estado. Son las 5:30 de la mañana, es una zona boscosa, y entonces dice, mira, pues voy a intentar sacar el coche del camino para evitar un accidente, a ver si alguien no me va a ver, no tengo luces, ¿no? Y esto es peligroso. Pues empieza a empujar un poco el coche, ¿no? Saca el vehículo de la carretera y dice, ¿y ahora qué hago yo? Enciende un poco la calefacción, que la calefacción sí que le va, y dice, pues voy a esperar aquí hasta el amanecer, y luego sigo hasta un pueblo que se llama Sacedón, ¿no? Hace mucho frío, me puedo congelar por el camino, aquí estoy calentito y me quedo en mi coche, y mañana al alba, quizá dentro de 1 hora o de 2 horas, pues ya cojo y me pongo a andar. Así pasó, ahí estaba aquel hombre, pues un poco intentando echarse un sueñecillo, un poco alerta por si acaso alguien le podía ver y le podía ayudar. Y entonces de repente se empieza algo ve en el campo, empieza a formarse una imagen delante de él que es como una sombra, una gran sombra oscura, que en principio parecía una casa. Y entonces este hombre dijo, yo conozco perfectamente este lugar, he pasado muchas veces por aquí, yo ya he ido a pescar a estos pantanos y yo sé que no hay ninguna casa aquí, no sé qué es eso que hay allí. Y entonces dice, lo mismo es un camión que está estacionado y está ahí, lo mismo no me he dado cuenta de aquello y nada, voy a seguir con lo mío, voy a seguir durmiendo. El hombre vuelve a cerrar los ojos y de repente se levanta repentinamente, ¿no? Porque resulta que hay un haz de luz dirigido directamente hacia el parabrisas de su automóvil, al mismo tiempo que empieza a escuchar como una voz, ¿no? Y claro, este hombre, ya con toda la luz, invadiéndole todo lo que era su cuerpo, su coche, dice, pero ¿esto qué es, no? Y además de eso empieza a escuchar una voz en castellano perfecto, diciendo, oiga, señor, el del automóvil. Y claro, dice, pues esto es que alguien me está llamando. Se levanta, sale del vehículo un poco sobresaltado y dice, pues lo mismo es que hay alguien que está pidiéndome ayuda. Lo mismo le tengo que pedir ayuda yo a él, pero me están pidiendo ayuda a mí. Pues voy para allá, ¿no? Así que se baja y se dirige hacia esa luz, internándose un poco en el bosque, y al acercarse se da cuenta de que no es un vehículo. Las medidas que tenía aquello eran mucho más grandes que cualquier camión u otro vehículo terrestre conocido por él. Era cilíndrico y parecía como un sombrero, decía, ¿no? Con una pequeña puerta corredera. Entonces aquel hombre, Miguel Herrero, pues resulta que se queda allí parado diciendo, ¿esto qué es? Esto no sé lo que es, pero resulta que cuando está parado empieza a oler
bueno, pues no sé, era como un aroma a pino, como al pinar de las mañanas cuando, por ejemplo, acaba de amanecer y está el rocío, ¿no? Pero el olor era tan fuerte que le empieza a provocar náuseas y mareos. Y empieza un poco a marearse un poco, se cae al suelo el pobre hombre, ¿no? Olía a pino, olía muchísimo a pino y entre la bruma de su propia visión, de aquella atmósfera enrarecida, con aquello que estaba delante de él a unas decenas de metros, de repente empieza a ver a diferentes hombres, eran dos hombres vestidos con ropas blancas que se le acercaban. Y de hecho, esos hombres pues parecían seres humanos, se acercan a él y bueno, pues este hombre no había perdido la conciencia. Herrero no se había desmayado, pero aquellos seres, aquellos hombres, le sujetan fuertemente de los brazos y le llevan al extraño vehículo, pues prácticamente a rastras, ¿no? Bueno, Miguel Herrero está ahí, pues le van cogiendo de los brazos, no sabe muy bien qué es lo que puede hacer, qué es lo que tiene que hacer, no sabe qué decir, aquellos seres no hablan y entonces ve que se abre una puerta y la parte inferior del artefacto se ilumina completamente y él como que va casi mirando para abajo y lo puede ver, ¿no? Y está como entrando en el objeto y puede ver como cuando está entrando y la puerta corredera se está abriendo delante de él, la parte inferior del objeto como que empieza a iluminarse, ¿no? Bueno, él recuerda haber estado en el interior solamente unos 10-15 minutos, pero resulta que cuando salió habían pasado 3 horas, un episodio de Missing Time, en donde pudo haber sido, y esto no aparece en los recuerdos, ni tampoco se conoce que haya habido ningún tipo de regresión hipnótica en este caso, bueno, pues es un hecho en donde aparece una parte de la memoria del individuo, del sujeto, totalmente borrada, ¿no? Entonces, bueno, Miguel tiene de referencia su cuerpo, 1,65 metros, no era muy alto, y empezó a calcular las dimensiones del artefacto, ¿no? La nave medía unos 10 metros desde la base del cilindro hasta el techo. El cilindro inferior medía unos 3 metros y medio de altura por unos 3 de diámetro, y la sala donde él estaba medía entre unos 16 y unos 18 metros de diámetro, ¿no? Bueno, resulta que empieza a fijarse en diferentes partes y ve una cabina con unos pilotos, una pieza circular de 10 a 18 metros de diámetro, como decíamos, iluminada con luz blanca proveniente del techo y de las paredes, cosa que hemos visto en diferentes casos de abducción. Resulta que empieza a fijarse que estos seres son como seres humanos, son perfectamente humanos, podríamos decir, y bueno, pues es curioso porque empieza a observar también diferentes detalles. Hay un sinfín de luces y de palancas, una especie de consolas que está viendo, y además frente a la consola pues se da cuenta de que la pared se hace transparente a voluntad del operador, como si el operador pudiese tener algún tipo de sistema informático muy avanzado, bueno, pues que donde pudiese ver el exterior, ¿no? Esto también lo vemos en los casos de, bueno, pues en los análisis de Bob Lazar, que aparecen relacionados con el Área 51 y con bueno, pues aquel emplazamiento S4 en las montañas de Groom Lake, ¿no? Y entonces, bueno, pues se lleva este hombre, Miguel Herrero, que, bueno, pues está un poco despierto, un poco brumoso, todo, pero lo ve bien. Son 16 seres los que hay en el interior de aquel disco, de aquel ovni con forma de sombrero. Tenían un aspecto exactamente igual al nuestro. Y de hecho, de repente se queda totalmente boquiabierto, porque resulta que uno de los que controla una de las consolas de controles de la nave se da la vuelta y de repente Miguel Herrero se queda mirándole y es exactamente idéntico a él. Era como si se estuviese viendo en un espejo. Resulta que aquel tripulante medía un poquitín menos que él, 1,60 metros. Tenía cabellos castaños, ojos azules, exactamente igual que él. Y de hecho eran tan parecidos que es que el propio Miguel Herrero tenía una cicatriz en la mejilla izquierda que este humanoide tenía en la mejilla derecha. Bueno, Miguel Herrero se queda totalmente boquiabierto y de hecho dicen, bueno, esto no me lo puedo creer, necesito tocarlo, que esto no es un sueño, necesito tocarlo, ¿no?
y de repente le coge el aparente jefe de la misión, ¿no? El jefe, bueno, pues podríamos decir el cabecilla, ¿no? De todos aquellos seres humanoides, y de repente se lo impide, le coge el brazo y le dice, quieto ahí, ¿no? Que no es que se lo diga directamente así, ¿no? Pero bueno, le coge el brazo, ¿no? Y le impide que lo tocara. Y entonces le dice, a nivel telepático, este tripulante de mi nave es tu negativo y no lo puedes tocar porque si no, eso haría que los dos os destruyerais. Bueno, Miguel Herrero confesó que por supuesto no podía asimilar lo que estaba ocurriendo porque era demasiado bizarro, demasiado extraño, ¿no? En solo unos minutos podemos decir que se vio envuelto en un sinfín de acontecimientos forteanos y tenía además, estaba empezando a agobiarse y tenía la sensación de que en cualquier momento iba a estallar, ¿no? Y entonces, como si aquellos seres, y de hecho aquel cabecilla, hubiese adivinado sus pensamientos, resulta que le llega a exponer al bueno de Miguel Herrero. Le dice, mira, no te esfuerces, porque si alguien no te lo explica, no lo vas a poder entender nunca. Este tripulante es tu negativo. Bueno, Miguel Herrero, mientras que estaba en todo este rato, no dice ni una sola palabra, todas estas comunicaciones son mentales a nivel telepático y de hecho las conversaciones son normales, ¿no? De hecho, llega un momento en el que se relaja o le relajan y bueno, pues tras la experiencia, Miguel pudo recordar parte de las conversaciones que había tenido con aquellos seres, ¿no? Y aquellos seres le revelaron una información que es muy interesante y bastante extraña en el fenómeno ovni. Le dijeron que ellos y aquella nave se desmaterializaban y se materializaban a voluntad, es decir, que podían mostrarse visibles o no hacerlo. La teoría del interruptor que he desarrollado en algunas ocasiones en la web de Ufópolis, ¿no? Luego también decían que ellos no llevaban armas porque no las necesitaban, ya que creando un campo magnético alrededor de la nave, nadie podría acercarse. Es decir, una tecnología que estarían desarrollando y que estarían pues teniendo en su nave, pues que podría ser mucho mayor de lo que podríamos llegar a pensar, ¿no? Le explicaron que vendrían a este planeta como mínimo desde hace 3000 años, que la ruta de este planeta, de esta estrella, de este sistema solar, la encontraron de casualidad. Y también dijeron que aquí también estaban los seres humanos conviviendo con otros pueblos que no eran nativos del planeta Tierra. Lo más interesante de las conversaciones que tuvo Miguel Herrero con aquellos seres era que ellos y nosotros somos paralelos. El ejemplo fue el de aquel hombre, pues que era su réplica, ¿no? Es decir, era su doble, ¿no? Era como si nosotros fuésemos el positivo y ellos el negativo y viceversa. Esa era la clave de aquel encuentro que tuvo Miguel Herrero, que luego finalmente pues fue acompañado hacia la salida, fue hacia el coche y siguió su camino. Pasaron 10-15 minutos, pero en la realidad habían pasado 3 horas. ¿Qué tipo de conclusiones podemos tener al respecto de este peculiar secuestro por parte de estos seres del antiuniverso? Bueno, pues que podría ser posible que existiesen universos paralelos, ya que existen pues antiprotones, antielectrones, y también existe el enigma de los doppelgangers, ¿no? La copia de nosotros mismos que podemos llegar llegar a ver en algún momento de nuestra vida, ¿no? Quizá una anomalía en Matrix, quizá una proyección, quizá un suceso forteano de algo que estaba ahí y que decidió presentarse con una forma que Miguel Herrero pudiese entender, lo que dice Lovecraft muchas veces, ¿no? Un universo paralelo al nuestro, en donde habitan seres que pueden vernos y que de alguna manera necesitan hacerse presentes en nuestro mundo y que tienen la capacidad de hacerse ver de una manera, bueno, pues diferente, quizá de una manera sencilla y entendible para el espectador, para el secuestrado, o quizá de una manera más bizarra en base a la psicología del secuestrado, ¿no? Bueno, a mí me interesa muchísimo de este caso el tema de que cualquier cosa que nosotros hiciésemos a ellos les repercutiría.
y viceversa. Es decir, si ellos morían, nosotros también. Tú negativo y tú que serías su positivo y viceversa, ¿no? Bueno, pues aquí os dejo el caso fascinante dentro del mundo de la ufología, rarísimo, sin ninguna duda, el caso de Miguel Herrero, que se encuentra a sí mismo en el interior de un objeto volador no identificado muy cerca de los pantanos de Buendía. Bueno, pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y, como digo siempre, salud y suerte. Muchas gracias y adiós. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Vaya caso de encuentros del tercer tipo que les traigo hoy. Desde luego uno de los más curiosos y que desde luego estaría exponiendo que puede existir un antiuniverso, es decir, un reverso de nosotros. Mira, pues voy a intentar sacar el coche del camino para evitar un accidente, a ver si alguien no me va a ver, no tengo luces, ¿no? Y esto es peligroso. Bueno, pues empieza a empujar un poco el coche, ¿no? Saca el vehículo de la carretera y dice, bueno, pues ya, ¿y ahora qué hago yo? Bueno, pues enciende un poco la calefacción, que la calefacción sí que le va, y bueno, pues dice, bueno, pues voy a esperar aquí hasta el amanecer, y carretera, bueno, pues todo era normal, y llega hasta el cruce con la carretera de Peñalver. Era de noche, iba solo prácticamente en la carretera, y bueno, pues ahí tenemos al señor Miguel Herrero conduciendo, tenía puesto un cassette en la radio, todo iba bien, hasta que de repente las luces de su vehículo se apagan completamente, ¿no? En un principio podía pensar que se habían quemado los fusibles, pero claro, mismos. Estos hechos que les voy a contar ocurrieron un domingo 18 de diciembre de 1977, y el protagonista se llama Miguel Herrero, de Alcalá de Henares, en Madrid, en España. Un hombre de 34 años de edad, conductor de profesión, que decidió irse a pescar a los pantanos de Buendía. Y entonces, bueno, pues cogió, eran las 5 de la mañana, decide emprender el viaje, iba solo en su automóvil y camino de el sistema eléctrico del coche que llevaba, pues también tenía un sistema independiente para las luces del tablero. Y las luces del tablero también estaban totalmente desconectadas. Y entonces dijo, no sé qué es lo que ha podido pasar. Total, que este hombre pues se baja del coche a revisar los fusibles y se da cuenta de que todo está en perfecto estado. Son las 5:30 de la mañana, es una zona boscosa, y entonces dice,